Hola a todos, nuevamente nos encontramos en otra clase, esta vez y siguiendo el curso de nuestro itinerario, vamos a ver la etapa del desarrollo denominada adolescencia. Esta etapa parte alrededor de los 11-12 años hasta alrededor de los 19 años. Podemos decir que hasta comienzos del siglo XX solo se hablaba de adultez e infancia. El adolescente no era una preocupación para los investigadores ni tampoco la vejez. No se reconocía como etapa de desarrollo. Erikson, por su parte, plantea que este periodo se caracteriza por una moratoria psicosocial, que es una actitud de la sociedad para procurarle al adolescente el tiempo para probar antes de asumir las actividades del mundo adulto. Es el mejor momento porque los compromisos no son propios de los adultos. Es un pequeño entrenamiento, un periodo de ensayo y error, donde vamos poniendo a prueba entonces nuestros atributos, empezamos a ser reconocidos y empezamos a tener nuestras características que nos seguirán y nos definirán por el resto de nuestra vida. A partir de los 10 u 11 años, se comienza con esta nueva etapa. Es un proceso de cambios biopsicosociales, es decir, cambios en lo biológico, cambios en lo psicológico y cambios en lo social. Estos cambios rompen la estabilidad conseguida en las etapas anteriores, sobre todo en la etapa de la tercera infancia, donde hablábamos que es una etapa donde se consigue cierta estabilidad y armonía en los cambios. Por su parte, en términos generales, la conducta típica del puber se caracteriza por la oscilación, la inestabilidad y porque es impredecible. Muchas veces quieren algo, al día siguiente no lo quieren, al día siguiente lo detestan y al día siguiente lo adoran. Por lo tanto, son muy impredecibles, oscilan, hay inestabilidad. Una de las áreas más afectadas es la emocional. Hay cambios constantes del ánimo y otra característica es la inseguridad frente a las cosas en las que había alcanzado cierta seguridad en la infancia. Siente libertad, pero a su vez no está seguro de lo que desea, producto de lo que hablábamos, ¿cierto?, de oscilación, inestabilidad, impredecibilidad. El sentimiento de independencia le da inseguridad. ¿Por qué? Porque al ser independiente yo me tengo que empezar a hacer cargo de las decisiones que tomo. Y esas decisiones me empiezan a ser responsable entonces de las acciones que voy tomando. No existe el mañana, solo el aquí y el ahora. No les preocupa pensar o sembrar para el mañana. Les preocupa el pasarlo bien ahora, el disfrutar ahora, el qué me está sucediendo ahora. Empieza entonces a mostrar su necesidad de espacio. Empieza a crecer y madurar y empieza a probar su yo naciente y su yo en construcción. Para entender esta conducta de los adolescentes hay que tener en cuenta tres grandes factores que explican su comportamiento. Primero, que viven profundos y rápidos cambios físicos, transformaciones que ocurren en el organismo y que muchas veces ni ellos dan cuenta y pueden explicárselas. A su vez, ocurre un singular proceso de cambios psicológicos que muestra al adolescente y que se sintetiza, en la búsqueda y definición de la identidad. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que yo quiero hacer?
Y finalmente, hay un cambio en las relaciones que establecen con el mundo, donde me centro básicamente en mis pares y con ellos voy probando qué es lo que nos gusta y lo que no nos gusta hacer. Hay subperiodos en este gran periodo de la adolescencia y los podríamos dividir en tres. Primero podemos hablar de la etapa de la prepubertad, donde su característica principal son los cambios físicos. Y sus características generales son constante autoobservación, disarmonía motora y sentimiento de extrañeza, cambiante y contradictorio. Y otra característica que presentan es rebeldía a la autoridad y un repliegue y un retraimiento. Esta disarmonía motora, por ejemplo, se caracteriza, si uno ve a un prepúber, muchas veces presentan grandes moretones en los cuerpos, y esto es porque el cuerpo crece tan rápido y a veces de manera disarmónica que no soy capaz aún de coordinar este crecimiento con mis movimientos. Entonces, por ejemplo, a veces crecen las extremidades superiores más rápido y las personas van pegándose las manillas de las puertas o botan los vasos de las mesas porque no son capaces, ¿cierto?, aún de acostumbrarse a este nuevo cuerpo. El segundo subperiodo de la adolescencia sería la pubertad. Su característica principal es el logro de la madurez sexual. Y sus características generales: reflexión respecto a la identidad, hay una introversión. Otra sería el gusto por la soledad, o sea, las relaciones sociales disminuyen al mínimo. Otra sería el comportamiento egocéntrico, pienso en mí. Y otra sería la reflexión acerca de las identidades, producto también de esta introversión que me permite, ¿verdad?, una especie de reflexión interna o autorreflexión. Y el tercer subperíodo entonces de la adolescencia es la adolescencia propiamente tal, donde su característica principal es la ejecución de identidades ya reflexionadas. O sea, en la etapa de la pubertad yo reflexioné de mi identidad, como yo quiero ser, y en la adolescencia entonces ejecuto esas identidades. Su característica general es una integración personal social. Ya no busco la autorreflexión y disminuyo mis relaciones sociales, sino todo lo contrario, me aboco hacia afuera, me integro al medio social. También una disminución de la excitabilidad y la habilidad emocional, un poquito más estable, un poquito más armónico en lo emocional. Y otra característica, valores y filosofías de vida. Es decir, ya voy dándome cuenta cuáles son mis valores, con cuáles me siento identificado, qué es lo que yo quiero en mi vida, qué filosofía deseo seguir en mi vida. Con respecto al desarrollo físico, podemos decir que el primer factor del desarrollo físico y la maduración sexual va a tener un impacto sobre el desarrollo total del individuo. Es realmente impactante, que suene redundante, pero es la persona en este momento de su vida, al tener estos desarrollos físicos y esta maduración sexual tan acelerada, muchas veces este crecimiento va afectando todas las áreas. Hay personas que se desarrollan muy tempranamente y eso les causa gran timidez. Y esa gran timidez entonces tiene un efecto en mi forma de ser posterior.
Por ejemplo, este desarrollo físico y maduración sexual es variable respecto a su duración y aparición, variable tanto entre sujetos como entre géneros, y cambia la estructura y la forma del individuo. A su vez, implica la convergencia de tres elementos biopsicosociales que hablábamos anteriormente. Hay algunos que maduran tempranamente, como lo mencionaba, otros más tardíamente. Por lo tanto, la edad cronológica no designa la adolescencia en sí, sino que al comenzar el desarrollo físico, empiezan a cambiar los intereses y la manera como me voy relacionando con el mundo. Y eso entonces es lo que va caracterizando la adolescencia. Entonces, al hablar de madurez física, no estamos hablando o no es lo mismo que la madurez psicológica. El hecho de madurar precozmente aparentemente presenta una mayor ventaja porque los demás, pares y adultos, lo intentan tratar o lo tratan más maduramente. Sin embargo, no por madurar tempranamente en lo físico, significa que maduro tempranamente en lo psicológico. Otras cosas que destacan en el desarrollo físico, primero son las ideas hipocondríacas, o sea, hay una hiperpreocupación por el organismo. ¿Qué me va a suceder? ¿Por qué me siento así? Etcétera. Destaca también el acné, esto por el cambio hormonal, y los adolescentes se centran en el rostro, ya que es la forma de contacto con el mundo. Una vez que culmina el desarrollo físico y la maduración, ya se puede procrear y se produce una orientación hacia la genitalidad y hacia la definición sexual. Entonces, en esta edad es donde voy desarrollando mi identidad sexual y voy conociendo finalmente cómo será mi cuerpo y mi desarrollo sexual. El inicio del proceso de maduración sexual está más marcado en niñas que en los niños, ya que en las niñas se produce la menarquia, que es la primera menstruación, que en cifras en Chile al menos se produce entre los 12,5 y los 12,11 meses de edad. Esto es una maduración física, no significa que ya está lista para procrear, porque evidentemente falta la maduración psicológica. A su vez, en los chicos se presenta la masturbación. Esta se presenta por los impulsos, pero también por la estructura psicológica, que sería lo denominado autoerotismo. No es dañina. Lo perjudicial es el sentimiento de culpa que acarrea. Es esperable que los niños presenten estas conductas. Sin embargo, es preocupante tanto su exceso como su ausencia.